Las estrellas brillaban como diamantes esparcidos por la extensión aterciopelada del espacio. El comandante Elías Drake se sentó desplomado en el asiento del piloto de su nave espacial Aurora dañada, sudor goteando por su frente mientras sonaban las alarmas. Sus nudillos estaban blancos por agarrar los controles, pero ninguna habilidad podría salvar el barco ahora. Un pícaro. El asteroide había atravesado su pasillo, dejándolo fuera de control en espiral hacia una luna inexplorada. Elías apretó su mandíbula, obligándose a concentrarse a pesar del caos. No era solo un soldado. Fue embajador de la humanidad en lo desconocido. Si sobrevivió a este accidente, alguien tendría que decirle a la Tierra lo que sucedió aquí, o tal vez encontrar respuestas. Eso podría cambiarlo todo. El impacto fue duro y rápido. Chirrido de metal contra la roca mientras la Aurora patinaba por el terreno alienígena antes de finalmente descansar en una nube de polvo. Dolor. Un disparo atravesó el costado de Elías, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Saliendo tambaleándose de los escombros, inspeccionó su alrededores. El paisaje brillaba débilmente bajo lunas gemelas, proyectando espeluznante sombras sobre acantilados irregulares y extrañas plantas cristalinas que zumbaban suavemente. La brisa. Pero había algo más, una presencia. Se sentía vivo. Antes, Elías pudo procesar el pensamiento, una figura emergió detrás de una de las formaciones brillantes. Ella se mudó con gracia, su piel brillando como la luz líquida de las estrellas. Sus ojos, grandes y luminosos, se aferró al suyo con una intensidad que le hizo recuperar el aliento. Esta no era una criatura al azar. Fue inteligente. Senciente. ¿Quiénes sois? Elas logró preguntar, aunque su voz se quebró por agotamiento. El frijol inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo como si fuera a la vez fascinante y extraño. Entonces, sin previo aviso, se formaron palabras en su mente, no pronunciadas en voz alta, sino comunicadas directamente en sus pensamientos. Estás herido. Ven. Elías dudó. ¿Fue esto un rescate o una trampa? Pero su cuerpo lo traicionó. Cada paso enviaba oleadas de dolor en las costillas y quedarse quieto no era una opción. Lentamente él siguió. Ella lo llevó a una cala escondida al abrigo de un imponente cristal. Estructuras. Dentro, ella le hizo un gesto para que se sentara mientras producía un pequeño vial, lleno de un líquido azul brillante. De nuevo, su voz resonó en su mente. Bebe. Eso ayudará. ¿Qué es eso? Preguntó Ela sospechosamente, mirando el vial. Confía en mí. Llegó la respuesta. No había malicia en su tono. Solo tranquilidad segura. A regañadientes, Ela bebió. Casi instantáneamente, el calor se extendió a través de sus venas, amortiguando el dolor y despejando su cabeza. Él la miró, asombrado. Gracias, dijo en voz alta, sin saber si ella entendía el lenguaje hablado. Sus labios, curvado en lo que podría haber sido una sonrisa. Soy Liria, le dijo telepáticamente. Princesa del Cinario. Los Ceneri. Elas repitió, frunciendo el ceño. Esa es tu especie. Liria asintió. Luego hizo un gesto al mundo exterior. Esta es nuestra casa. Has traspasado tierra sagrada. No quise hacerlo. Elas respondió rápidamente. Mi barco. Perdí control. Liria lo estudió en silencio por un momento, su expresión ilegible. Finalmente, volvió a hablar. No eres como nosotros. Sin embargo, vives entre las estrellas como nosotros sí. Dime, humano, ¿por qué ha llegado tan lejos tu especie? Elías dudó. ¿Cuánto? ¿Debería revelarlo? El primer contacto de la humanidad con la vida extraterrestre no había salido según lo planeado en el pasado. Aún así, algo sobre Liria, su curiosidad, su tranquila fuerza lo hizo. Quiero confiar en ella. Somos exploradores, explicó, buscando conocimiento, por conexión. Esperamos conocer a otros como tú algún día. Por primera vez, Liria parecía genuinamente intrigado. Ella se acomodó a su lado, sus movimientos fluidos y deliberado. Durante las siguientes horas, intercambiaron historias, o mejor dicho, hilas. Hablaba la mayor parte. Describió la Tierra, sus océanos y montañas, sus ciudades bulliciosas y cielos interminables. A cambio, Liria compartió fragmentos de ella. Mundo propio, pintando vívidos cuadros en su mente de la civilización Ceneri.
Sus ciudades luminosas impulsadas por energía recolectada de las estrellas, su profunda reverencia por la naturaleza y su complejo jerarquía social centrada en la armonía y el equilibrio. Cuando cayó la noche, ¿o qué? Al pasar la noche en esta luna alienígena, Elías se encontró cautivado por Liria. Ella era diferente a cualquiera que él hubiera conocido. Sin embargo, había una calidez en ella que trascendía sus diferencias. Para él, por primera vez desde que se estrelló, se permitió relajarse, arrullado por el suave resplandor de los cristales y el constante ritmo de su respiración. Pero incluso cuando el sueño lo reclamaba, Hilas no podía temblar. La sensación de que este encuentro fue más que una mera casualidad. En algún lugar de las profundidades de la mirada de Liria, sintió secretos esperando ser descubiertos, y quizás peligros que aún no podía imaginar. Poco sabía él, que su llegada había ya puso en marcha eventos que alterarían el curso de dos civilizaciones para siempre. Los días se convirtieron en semanas como Elías, recuperado bajo el cuidado de Lirios. La resplandeciente ensenada de Ala donde ella lo había traído se convirtió en un santuario, protegido de los fuertes vientos y brillando con una luz de otro mundo. Cada mañana, Liria regresaría con comida, frutas delicadas que sabían a nada que Elías hubiera tenido nunca experimentado, y más de líquido azul brillante que curó sus heridas más rápido que cualquier medicina en la tierra. Primero, sus interacciones fueron cautelosas. Liria hizo innumerables preguntas sobre humanidad, su curiosidad insaciable. Ella quería saberlo todo. Cómo los humanos construyeron sus ciudades, cómo se comunicaban sin telepatía y por qué parecían tan impulsados a explorar el estrellas. Elías respondió lo mejor que pudo, aunque a menudo se encontraba luchando. Explicar conceptos como la codicia, la guerra y la ambición. Estas ideas parecían ajenas a Liria, cuya gente valoraba el equilibrio por encima de todo. A su vez, Elías aprendió sobre el escenario. Eran una raza profundamente espiritual conectada no solo entre sí, a través de vínculos telepáticos, pero también al mundo natural que los rodea. Su sociedad prosperó en armonía con cada decisión sopesada en contra de su impacto en el ecosistema. Fue un marcado contraste con la implacable búsqueda de progreso de la humanidad y Elas no pudieron evitar sentir una punzada de vergüenza al comparar los dos. A pesar de sus diferencias, comenzó a formarse un vínculo entre ellos. La presencia de Liria era calmante, casi magnético, y Elas se encontró esperando sus conversaciones. Él la admiraba. Inteligencia, su gracia y la tranquila fuerza que irradiaba de ella. Por su parte, Liria estaba igualmente fascinada por Hilas. Su resiliencia, humor y optimismo inquebrantable se destacaron en Sarp. Alivio contra el comportamiento estoico de su propia gente. Pero no todos aprobaron su creciente conexión. Palabra del Señor. El intruso humano se había extendido rápidamente entre los Inari, y los susurros de disidencia llegaron a oídos de Liria. Sus asesores, particularmente el consejero Beilen, un anciano severo con penetrantes ojos amarillos, instó ella para romper los lazos con Elías de inmediato. Es peligroso, Alteza, advirtió Beilen una noche, durante una reunión del consejo. Su especie es impredecible, destructiva. Permitiéndole permanecer aquí corre el riesgo de contaminar nuestra forma de vida. Liria escuchó pacientemente. Su expresión ilegible. Cuando fue su turno de hablar, se dirigió al consejo con autoridad tranquila. Elías es no amenaza. Está herido, solo y lejos de su casa. ¿Me harías abandonar? ¿Para qué muera? No es compasión, lo cuestiono, princesa. Beilen respondió bruscamente. Es tu juicio. La profecía habla de una unión entre mundos, una que nos salvará o destruyenos. ¿Realmente crees esto? El ser humano no juega ningún papel en ello. Corazón lírico. Se saltó un latido, pero mantuvo la compostura. Las profecías están abiertas a interpretación, dijo con firmeza. Lo haré. No actúes basado en el miedo o la superstición. El consejo levantó la sesión, dejando a Liria preocupado. Ella no le había contado a Elías sobre la profecía. Era una tradición antigua, vaga, y a menudo descartado como mito. Sin embargo, ahora, las dudas se infiltraron en su mente. ¿Podría la llegada está realmente ligada al destino de su gente? Y si es así, ¿qué papel debía desempeñar? Una noche, como el gemelo. Las lunas bañaban el paisaje con una luz plateada, Liria invitó a Elías a unirse a ella. En el Festival de las Estrellas,
un evento sagrado celebrado por los Ceneri. El festival tuvo lugar en un vasto claro rodeado de imponentes formaciones de cristal, superficies que pulsan con suaves brillos rítmicos. Cientos de Ceneri se reunieron. Su piel bioluminiscente crea un mar de colores cambiantes. Elías se sintió fuera de. Se colocó entre la multitud, pero Liria lo tranquilizó. Este es un tiempo de unidad. Ella explicó. Compartimos nuestras emociones, nuestros recuerdos para fortalecer nuestro vínculo como gente. Esta noche serás testigo de algo que pocos forasteros ven. Como él. Comenzó la ceremonia, los Ceneri unieron las manos formando un círculo enorme. El zumbido bajo llenó el aire, resonando profundamente en el pecho de Elías. Entonces Liriad la extendió. De la mano con él. Únete a nosotros, instó. Vacilante pero no dispuesto a negarse, Elías dio un paso adelante y estrechó su mano. Instantáneamente, una oleada de energía corrió a través de él diferente a todo lo que había sentido. Las imágenes inundaron su mente. Recuerdos de la infancia de Liria, visiones de la historia de su pueblo y destellos de futuros aún no escritos. Abrumado, tropezó hacia atrás, rompiendo él. Conexión. La multitud jadeó, murmurando incrédula. Nunca antes había tenido un. Los no cenarios participaron en el ritual, y mucho menos desencadenaron tal reacción. Liria tranquilizó a Elías, con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien? Yo. Eso creo, balbuceó Ela, todavía tambaleándose por la experiencia. Lo que acaba de. Sucedió. Antes de que Liria pudiera responder, el consejero Beilen se acercó, su expresión sombría. Esto lo confirma, declaró en voz lo suficientemente alta como para que otros lo escucharan. La profecía ha sido despertada. Este humano es un presagio de cambio. Queda por ver si para bien o para mal. La tensión onduló a través de la reunión. Algunos Cenari miraban a Elías con sospecha, mientras que otros miraban con asombro. Liria dio un paso protector frente a él, con la voz firme. Suficiente. Sea lo que sea que signifique la profecía, lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras, caminando de regreso al Alco, Ilas no pudo sacudirse el peso de lo que había sucedido. Liria, comenzó vacilante, ¿qué exactamente es esta profecía de la que todos siguen hablando? Liria está del lado, con los hombros cargados de responsabilidad. Eso. Predice una unión entre un Cene y alguien de más allá de las estrellas, un vínculo que remodelará nuestro destino. Muchos temen eso, creyendo que señala el caos. Pero ella hizo una pausa, buscando lo correcto. Palabras. Creo que podría significar esperanza. Ilas encontró su mirada, viendo él. Incertidumbre detrás de su fachada de confianza. ¿Y crees que soy parte de eso? Yo no. Sabes, admitió Liria en voz baja. Pero sí sé esto. Ya has cambiado la vida, Elías. Ya sea para bien o para mal, solo el tiempo lo dirá. Como ellos. De pie bajo las brillantes lunas, ninguno de los dos se dio cuenta de cuán profundamente verdaderas se volverían esas palabras. Las semillas del destino había sido sembrado, y no había vuelta atrás. Los días posteriores al festival de las estrellas estaban tensas. Los susurros se extendieron como la pólvora entre el cinario, alimentados por miedo y especulación sobre el papel de Elías en la profecía. Algunos lo vieron como un salle enviado para marcar el comienzo de una nueva era de prosperidad, mientras que otros lo veían como un presagio de la perdición que desentrañaría su sociedad cuidadosamente equilibrada. Para Liria, navegar por estas opiniones divididas se volvió cada vez más difícil. Elías también sintió el peso de su escrutinio. Aunque trató de mantenerse fuera de la vista, retirándose al Coub cada vez que, posiblemente, las escaleras y las conversaciones silenciosas lo seguían a todas partes. No pudo evitar la sensación de que era un forastero empujado a un mundo que apenas entendía. Un mundo donde su presencia acarreó consecuencias mucho más allá. Cualquier cosa que pudiera haber imaginado. A pesar de la creciente tensión, Liria se negó a deja que Ela se vaya. Ella lo visitaba a diario, le traía comida, actualizaciones sobre los consejos, debates, y la tranquilidad de que ella no lo abandonaría. Su vínculo profundizó con cada día que pasaba, aunque ninguno se atrevió a hablar abiertamente sobre lo que significaba o hacia dónde podría conducir. 1. Por la noche, mientras se sentaban juntas debajo de las lunas gemelas, Liria de repente se llevó una mano a la frente,
haciendo una mueca de dolor. Preocupado, Elías se inclinó más cerca. «¿Estás bien?» «Yo estoy bien», murmuró ella. Aunque su voz traicionaba la incertidumbre. Durante los días siguientes, su condición empeoró. Se fatigaba más fácilmente. Sus movimientos lentos y débiles patrones brillantes comenzaron a extenderse por su piel. Patrones diferentes a todo lo que Elías tenía visto antes. «Liria, esto no es normal», Elías insistió una mañana cuando ella tropezó mientras caminaba. «Necesitas ayuda». De mala gana, accedió a visitar él. Sanadores reales. El viaje a la capital fue corto pero lleno de inquietud. Al entrar en el gran palacio, adornado con brillantes cristales y cascadas que fluían, Elías notó cómo los guardias lo miraban con recelo. Él mantuvo su distancia, permitiendo que Liria se dirigiera a los curanderos a solas. Dentro de la cámara de curación, Liria yacía en una plataforma impregnada de luz pulsante. Los curanderos trabajaron en silencio, sus manos flotando sobre su cuerpo mientras ondeaban sus campos de energía. Después de lo que se sintió como horas, el curandero principal se volvió hacia Liria, su expresión ilegible. «Princesa», comenzó solemnemente. «Su condición no tiene precedentes. Parece que llevas una vida dentro de ti, un híbrido. Descendencia concebida a través del vínculo psíquico formado durante el Festival de las Estrellas». Liria se congeló, su aliento atrapando en su garganta. «Una niña», susurró, con incredulidad coloreando su tono. «¿Pero cómo es? ¿Eso es posible?» «El vínculo que compartes con el ser humano ha desencadenado un fenómeno biológico que nunca hemos encontrado», dijo él. Explicó el sanador. «Tus energías se entrelazaron a un nivel fundamental, creando algo completamente nuevo. El niño no será ni completamente cenero ni completamente humano, sino algo más grande». El shock recorrió el Ria. Su mente se llenó de preguntas, miedos y fragmentos de textos antiguos que tenía. Estudió de joven princesa. ¿Podría este niño realmente cumplir la profecía? ¿O traería su existencia la ruina a su pueblo? Cuando salió de la cámara, Elías sintió de inmediato. Algo andaba mal. «Liria», preguntó amablemente. «¿Qué dijeron?» Ella vaciló, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, respiró hondo y se encontró con su mirada. «Elías, hay algo que necesito decirte». Su voz tembló mientras explicaba el diagnóstico del curandero. Al principio, Elías la miró fijamente. En silencio aturdido, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Un niño con él. La idea parecía imposible. Sin embargo, la evidencia era innegable. «Esto lo cambia todo», dijo Elías. Finalmente, pasando una mano por su cabello. «Si el consejo ya desconfía de mí, ¿qué harán cuando se enteren sobre esto?» «No te harán daño», le aseguró Liria rápidamente, aunque dudaba. Parpadeó en sus ojos. «No los dejaré, pero ¿puedes detenerlos?» Elías respondió. «Liria, tu gente tiene miedo. Me ven como una amenaza y ahora él hizo un gesto impotente. Ahora hay un bebé involucrado. ¿Qué pasa si piensan que es mejor eliminar el problema por completo?» Liria se estremeció ante sus palabras, sabiendo que no eran infundadas. Los Eneri valoraban la armonía por encima de todo, y lo desconocido representaba el caos. Si el consejo considera que el niño es demasiado peligroso, podría actuar. Sin dudarlo. Esa noche, Liria buscó la guía de su padre, el emperador Solen. Sentado en el gran salón con vistas al resplandeciente paisaje urbano. Ella contó todo, el vínculo, la profecía y la revelación del sanador. Solen escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando ella terminó, suspiró pesadamente. «Hija, debes entender la gravedad de esta situación. Nuestra gente están divididos, y el miedo engendra violencia. Si la noticia de esto llega al público». «No tiene que hacerlo», interrumpió Liria. «Podemos mantenerlo en silencio hasta que el niño esté nacido. Para entonces, quizás sepamos más sobre su naturaleza y si realmente cumple la profecía». Solen negó con la cabeza. «El secreto no durará para siempre. Rumores se extenderán, y cuando lo hagan, el consejo exigirá respuestas. Usted debe. Prepárese a usted y a él para lo que se avecina». Liria regresó a la ensenada de Al. Más tarde esa noche, su corazón estaba lleno de emociones conflictivas. Elías la saludó con una sonrisa tentativa, pero la preocupación en sus ojos reflejaba la suya. «Bueno,
Averigua esto, dijo en voz baja, cogiendo su mano. Pase lo que pase, enfrentémoslo juntos. Aunque sus palabras ofrecieron consuelo, Liria sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos. El vínculo entre ellos había provocado algo extraordinario, pero también había provocado una tormenta de miedo e incertidumbre, y a medida que pasaban los días, el peso de su secreto se hacía más pesado con cada amanecer. Pocos sabían, las fuerzas más allá de su control ya estaban moviéndose en contra de ellos. La paciencia del concilio se estaba agotando, y susurros de rebelión resonaban por los pasillos de el palacio. El tiempo se estaba acabando para Liria, para Elías y para los frágiles esperanza que llevaban dentro. Los días que siguieron fueron un borrón de tensión y miedo. Liria y Elas sabían que no podían quédate en el palacio indefinidamente, no con el consejo cada vez más hostil. Susurros de rebelión se convirtieron en amenazas directas, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien actuara en consecuencia. Los asesores de Liria instaron. Ella se distanció de Elías, advirtiendo que su presencia la ponía en peligro no solo a ella sino también al feto. Sin embargo, a pesar de su favor, ella se negó a abandonarlo. Somos más fuertes juntos. Ella insistió durante una acalorada reunión con su padre, el emperador Solen. Si corremos ahora, parecerá que tenemos algo que ocultar. Pero si nos mantenemos firmes, podemos demostrar que este vínculo, esta vida, no es una amenaza. Es un regalo. Soul suspiró profundamente, frotándose las sienes como si el peso del imperio descansaba únicamente sobre sus hombros. Liria, hija mía, yo quiero creerte. Pero el consejo está inquieto y la gente tiene miedo. El miedo engendra irracionalidad. Si no actuamos con cuidado, esta situación podría espiral fuera de control. Elías escuchaba en silencio desde la esquina de la habitación, sintiéndose agradecida por la lealtad de Liria y culpable por el caos que trajo a su mundo. Él apretó sus puños, decididos a encontrar una manera de ayudar. Su Majestad, dijo finalmente, dando un paso. Adelante. Puede que no entienda completamente su cultura, pero sé una cosa. Correr no resolverá nada. Déjame ayudarte. Tiene que haber una manera de mostrarle a su gente que este niño no es una amenaza. Es un símbolo de esperanza. Solen estudió a Elías durante un largo momento, su mirada aguda, evaluando cada detalle. Finalmente, asintió lentamente. Muy bien. Pero sepa esto. Si fallas, las consecuencias recaerán no solo en ti, sino en todos. El primer paso fue reunir aliados. Liria contactó a Cal, una guerrera deshonrada, quien una vez había servido como su guardia personal antes de ser despojado de su rango debido a una misión fallida hace años. Aunque amargada y solitaria, Cal todavía tenía un profundo respeto por la familia real, y un resentimiento latente hacia el consejo por sus rígidas costumbres. Cuando Liria se acercó a él, Cal se cruzó de brazos, su piel resplandeciente oscurecida por las sombras. ¿Qué quieres de mí, princesa? Él preguntó bruscamente. Ya no soy un héroe. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Liria respondió firmemente. Alguien dispuesto a luchar por lo que es correcto, incluso cuando otros no lo harán. Cal dudó, luego soltó un bajón. Shackle. Siempre tuviste la habilidad de atarme a misiones imposibles. Asintiendo de mala gana, accedió a unirse a su causa. Juntos, el trío ideó un plan. Dejar la capital al amparo de la oscuridad. Su destino. Las ruinas de Irinder, un sitio antiguo que se cree que contiene respuestas sobre la profecía y los orígenes de la especie Ceneri. Fue un viaje peligroso plagado de peligros, tanto naturales como provocados por el hombre, pero fue su mejor oportunidad para descubrir la verdad. La fuga en sí misma fue desgarradora. Mientras se deslizaban por túneles ocultos debajo del palacio, las alarmas sonaron detrás de ellos, señalando su traición. El consejero Bailen dirigió la persecución, con su voz resonando por los pasillos. Deténganlos. No deben llegar a la ruinas. Estallando al aire libre, el grupo corrió a través de acantilados irregulares y campos resplandecientes, perseguidos por guardias armados y drones equipados con armas de energía. Cal tomó el punto, usando sus habilidades de combate para deshabilitar a varios perseguidores, mientras que Elías Ilria siguió adelante. En un momento, Elías protegió a Liria de una caída. Droun, haciendo una mueca de dolor mientras fragmentos de escombros rozaban su brazo. No deberías arriesgarte por mí, dijo Liria.
sin aliento mientras corrían. ¿No es eso lo que hacen los socios? Elías disparó de vuelta, manejando una leve sonrisa a pesar del peligro. Además, prometo proteger. Tú y nuestro hijo. Su viaje se volvió más traicionero a medida que se aventuraban más profundo. En territorio inexplorado. El paisaje cambió dramáticamente de cristalino. Desde bosques hasta páramos estériles salpicados de imponentes agujas de piedra negra. Extraño. Las criaturas acechaban en las sombras, sus ojos brillantes seguían a los fugitivos en cada movimiento. Hambre y agotamiento asienten con la cabeza. Ellos, pero siguieron adelante, impulsados por la desesperación. Una noche, mientras acampaban cerca de un burbujeante charco de líquido luminiscente, Cal expresó sus dudas. ¿Realmente crees que estas ruinas contienen las respuestas que necesitamos? ¿O estamos persiguiendo fantasmas? Liria miró fijamente al reluciente agua, su reflejo ondulado por la incertidumbre. No lo sé, admitió suavemente. Pero tengo que creer que hay una razón por la que estamos aquí. La profecía no nos unió al azar. Hay propósito en esto en alguna parte. Elías le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Vamos a encuéntralo. Lo que sea necesario. Cuando finalmente llegaron a las ruinas de Irinder, la vista les dejó sin aliento. Enormes estructuras de piedra talladas con intrincados glifos se alzaban contra el horizonte, brillando débilmente bajo las lunas gemelas. El aire zumbaba con energía, casi vivo con la historia. Mientras exploraban las ruinas, descubrieron murales que representaban escenas de unidad entre los Eneri y otra raza inteligente, un pueblo olvidado que se había cruzado con los antepasados Sene para salvarlos de la extinción. Elías trazó sus dedos sobre las imágenes, dándose cuenta al amanecer. Esto es una prueba, murmuró. Tu gente fue salvada por extraños una vez antes. Tal vez esta profecía no se trata de destrucción. Se trata de renovación. Los ojos de Liria se abrieron de par en par mientras absorbía él. Implicaciones. Si podemos mostrarle esto al consejo, tal vez nos escuchen. Tal vez vean que el cambio no tiene que ser así. Significa caos. Pero mientras se preparaban para documentar sus hallazgos, ocurrió un desastre. Un sensor oculto activó un alarma, convocando refuerzos del consejo. En cuestión de minutos, estaban rodeados de drones y soldados, armas entrenadas en el trío. El consejero Bailen dio un paso adelante, con expresión fría. Se acabó, princesa. Ríndete ahora. O enfrentar las consecuencias. Cal apretó su arma, listo para luchar. Pero Liria levantó la mano para detenerlo. No, dijo ella con firmeza. Nosotros también hemos venido. Lejos de rendirse ahora. Con una mirada desafiante a Elas, activó un dispositivo. Cal había rescatado antes un generador de camuflaje portátil diseñado para enmascarar su presencia. En un instante, ellos desapareció de la vista, dejando a Bailen y sus fuerzas luchando. Mientras huían hacia la noche, Ilas no pudo evitar maravillarse del coraje de Liria. Ella no estaba luchando solo por sí misma. Ella estaba luchando por un futuro, donde las diferencias no dividían, sino que unían. Y aunque el camino por recorrer seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Se enfrentarían uno al lado del otro. Para bien o para mal, las pruebas de supervivencia. Acababa de empezar. El dispositivo de camuflaje les compró un tiempo precioso, pero no fue así. Infalible. Sus reservas de energía disminuían con cada hora que pasaba, y el trío sabía que no podían confiar en él indefinidamente. Mientras navegaban por densos bosques cristalinos y rocosos, cañones, el zumbido de drones perseguidos resonaba débilmente en la distancia. Las fuerzas del consejo fueron implacables. Decidido a capturar o eliminar a los fugitivos. Elías miraba por encima del hombro con frecuencia, su corazón latía con fuerza. Mientras ayudaba a Liria a trepar por un terreno irregular. Su condición estaba empeorando. La fatiga cubría sus rasgos y patrones brillantes en su piel pulsaban erráticamente. Aunque trató de ocultarlo, y las pudo ver el costo de este viaje. Estaba asumiendo su cuerpo y su hijo por nacer. Necesitamos descansar, dijo Cal. Finalmente, deteniéndose cerca de un grupo de imponentes formaciones de cristal que brillaban como cascadas congeladas. Si nosotros sigue empujando, colapsaremos incluso antes de ponernos a salvo. Liria dudó, ella. Mira fijamente hacia el horizonte donde parpadeaba el tenue resplandor de las luces de búsqueda. No tenemos tiempo, ella.
Murmurado. Cada momento que nos demoramos nos acerca más a ser atrapados. Y a cada momento. Si te empujas, arriesgas al bebé. Elías respondió con firmeza. Su tono se suavizó como. Le puso una mano en el hombro. Por favor, Liria, solo un ratito. Ya no estás luchando solo por ti mismo. De mala gana, ella asintió. Hundiéndose en una roca lisa al abrigo de los cristales. Cal tomó una posición defensiva cerca, escaneando el área en busca de señales de peligro, mientras Elías hurgaba en sus menguantes suministros. Le entregó a Liria un frasco pequeño, de líquido azul brillante que ella le había dado cuando se conocieron. «Bebe esto». Él instó. «Ayudará». Ella lo aceptó sin discusión, aunque sus ojos traicionó el peso de sus preocupaciones. «¿Qué pasa si fracasamos, Elías?», preguntó en voz baja. «¿Y si el consejo se niega a escuchar? ¿Qué pasa si ven a este niño como una amenaza sin importar lo que hagamos?» Hila se arrodilló a su lado, enfrentándose a su mirada con inquebrantable determinación. «Entonces vamos a. Luchen juntos. Ya hemos demostrado que podemos sobrevivir contra lo imposible. Probabilidades. Si no escuchan, les haremos entender mostrándoles que el miedo no tiene que gobernar sus decisiones». Sus palabras trajeron un destello de esperanza a la cara de Liria, pero fue de corta duración. Momentos después, la fuerte respiración de Kel llamó su atención. «No estamos solos», susurró con urgencia, señalando hacia el borde del claro. De las sombras surgieron 3 figuras vestidas con armaduras oscuras, sus rostros oscurecidos por elegantes visores. Se mudan. En silencio, armas desenfundadas, claramente decididas a capturar o eliminar a sus objetivos antes de que nadie pudiera reaccionar. Cal entró en acción, enfrentando a un Asalent. Al suelo. Una ráfaga de rayos de energía iluminó la noche cuando los 2 restantes abrieron fuego. «Vete». Cal gritó, lidiando con su oponente. «Los detendré». «No». Liria lloró, desgarrada. Entre huir y quedarse a ayudar. Pero Elas la agarró del brazo y la apartó. «Nos está ganando tiempo», gritó. «No podemos desperdiciarlo». A medida que corrían más profundo. En el bosque, la culpa se apoderó de Elas. Dejar a Cal atrás se sintió mal. Se fue. Contra todo en lo que creía. Pero él sabía que no tenían otra opción. Su misión dependía de alcanzar la antigua. Archivos escondidos dentro de las ruinas, donde esperaban encontrar una prueba definitiva del verdadero significado de la profecía. Horas más tarde, llegaron a la entrada del archivo subterráneo. Una piedra maciza. Puerta grabada con intrincados glifos que brillaban débilmente bajo las lunas gemelas. Usando fragmentos de conocimiento. Extraída de las ruinas de Irinder, Ria descifró los símbolos, desencadenando la mecanismo que abría la puerta. Adentro, el aire era fresco y húmedo, transportando el olor a polvo centenario. La cámara era enorme, llena de imágenes holográficas. Pantallas y filas de cristales de datos suspendidos en campos de estasis. Las manos temblaron cuando activó una de las pantallas, revelando imágenes y textos, detallando la historia de las especies Eneri. Lo que descubrieron lo sorprendió a ambos. Hace mucho tiempo, los Eneri se enfrentaron a la extinción debido a un defecto genético que amenazaba su supervivencia. Desesperados, formaron una alianza con otra raza inteligente, los Lumari, seres que compartían muchos rasgos con los humanos. A través del mestizaje, las especies crearon un linaje híbrido que eventualmente se convirtió en el escenario moderno. El proceso estuvo plagado de desafíos, incluida la agitación social y la resistencia de los puristas que temían contaminación de su línea de sangre. Esto es todo, Elas respiró, mirando fijamente al hologramas. Esto demuestra que su gente sobrevivió gracias a los forasteros, no a pesar de ellos. Tus ancestros abrazaron cambiar, incluso cuando les daba miedo. De eso se trata esta profecía. Unidad, renovación, esperanza. Los ojos de Liria brillaron con lágrimas mientras absorbía él. Revelación. ¿Pero lo creerá el consejo?, preguntó en voz baja. ¿Lo hará mi padre? Antes de que Elías pudiera responder, el sonido de pasos resonó por la cámara. Dándose la vuelta, vieron entrar a Cal, maltrecho, pero vivo. El alivio inundó el pecho de Elías. Hasta que notó la tensión en la postura de Cal. Ellos saben que estamos aquí, Cal, dijo sombríamente. Y están entrando en vigor.
De repente, la traición golpeó desde dentro de sus filas. La expresión de Kel cambió, su piel brillante se oscureció mientras él se hizo a un lado para revelar al consejero Bailen y un escuadrón de guardias armados. Tú. Pensé que podías escapar de la justicia. Bailen se burló. Esto termina ahora. Elías. Instintivamente se movió frente a Liria, protegiéndola lo mejor que pudo. Cal. Susurró Liria, con la voz quebrada. ¿Por qué? Cal evitó su mirada, Sane. Escrito en su cara. No tenía elección, murmuró. Ellos me prometieron redención si yo te entregué. Bailen sonrió, levantando un arma. Basta de hablar. Llévatelos. Pero antes de que los guardias pudieran actuar, estalló una poderosa oleada de energía. De Liria, derribando a todos, incluyéndose a sí misma, de sus pies. Cuando el polvo. Acomodado, Elías corrió a su lado, encontrándola inconsciente pero viva. Aprovechando la oportunidad, agarró uno de los cristales de datos que contenían la evidencia que habían descubierto y lo guardó en su bolsillo. Con determinación ardiendo en su pecho, Ilas levantó a Liria en sus brazos y huyó más profundamente al archivo Liberintine, sabiendo que su único la oportunidad estaba en exponer la verdad, incluso si les costaba todo. Elías se mudó. Tan rápido como pudo, atravesó los pasillos poco iluminados del antiguo archivo. La forma inconsciente de Liria acunada cuidadosamente en sus brazos. El peso de su cuerpo presionaba contra él. Una constante recordatorio de lo que está en juego. No solo luchaban por sus vidas, sino por la frágil esperanza que llevaban dentro. Ellos. Detrás de él, resonaron los gritos del consejero Bailen y sus guardias. Como un trueno, cada vez más fuerte con cada segundo que pasa. Encuéntralos. Bailen. Ladró, su voz aguda de furia. No pueden escapar. Elías apretó la mandíbula. Centrándonos en el camino que tenemos por delante. No se atrevió a mirar hacia atrás. Cada momento que pasaba dudando acercaba al consejo a capturando o peor aún, dañando a Liria. Su mente corrió, buscando una salida de este registrador. El archivo era vasto, sus pasajes retorcidos revestidos de resplandores. Cristales que proyectan sombras espeluznantes en las paredes. En algún lugar de este laberinto tenía que haber una salida, o al menos un lugar para esconderse. Hasta que Liria recuperó la conciencia. Al doblar una esquina, Elas vio un estrecha cala al parcialmente oculta por un pilar caído. Sin dudarlo, él se deslizó adentro, bajando suavemente a Liria al suelo. Su respiración era superficial, pero firme y el tenue resplandor de su piel se desplomaba suavemente en la oscuridad. Él se agachó a su lado, escuchando atentamente mientras el sonido de los pasos se acercaba. Los guardias pasaron sin darse cuenta. Al Koub, su atención se centró en el corredor principal. Elías exhaló lentamente. El alivio se apoderó de él, aunque solo fuera momentáneamente. Estaban a salvo por ahora, pero no podían permanecer escondidos para siempre. Necesitaba un plan. Minutos estirados hasta lo que se sintió horas antes de que Liria se agitara, sus párpados se abrieron aleteando. Ella parpadeó ante Elas, confusión nublando sus rasgos. ¿Qué pasó? Ella murmuró, haciendo una mueca de dolor mientras intentaba. Siéntate. Te derrumbaste, explicó Elas en voz baja, ayudándola a apoyarse contra él. Oh. Hubo una especie de oleada de energía. Derribaste a todos de sus pies. Liria frunció el ceño, presionando una mano para su templo. No recuerdo haber hecho eso. No importa en este momento, dijo Elías. Firmemente. Necesitamos concentrarnos en salir de aquí y asegurarnos de que el consejo escuche la verdad. Sacó los datos. Cristal de su bolsillo, sosteniéndolo para que ella pudiera verlo. Esto contiene todo lo que encontramos sobre tus antepasados, la prueba de que la unidad salvó a tu gente una vez antes. Sí podemos mostrar. Se lo digo a tu padre y al consejo, tal vez podamos hacerles cambiar de opinión. Liria asintió. Débilmente, la determinación parpadeaba en sus ojos a pesar de su agotamiento. Entonces nosotros. Tengo que intentarlo. Su huida no fue fácil. Moverse con cautela por el archivo. Evitaban las patrullas y usaban los cristales brillantes para enmascarar sus movimientos. En un momento, tropezaron sobre Cal, que estaba solo cerca de una escalera que se desmoronaba. Su expresión era conflictivo, la culpa grabada en cada línea de su rostro. Col rizada, dijo Liria bruscamente.
Su tono era más frío de lo que Elías jamás lo había escuchado. ¿Por qué estás aquí? Vine a advertirte, respondió Cal, en voz baja. Y urgente. Vilen sabe hacia dónde te diriges. Está tendiendo una trampa cerca de la salida. Elías dio un paso adelante, sus puños apretado. Después de lo que hiciste, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Cal se estremeció pero sostuvo su tierra. Porque estaba equivocado, admitió amargamente. Dejé que mi orgullo me cegara. ¿Cuándo? Vi lo lejos que han llegado para protegerse no solo a ustedes mismos, sino a nuestra gente, me di cuenta de que cometí un error. No voy a hacer excusas, pero haré lo que sea necesario para arreglar esto. Por un largo momento, Ria lo miró fijamente, sus emociones luchando entre la ira y el perdón. Por último, ella suspiró. Bien, pero si nos traicionas de nuevo, no habrá otra oportunidad. Cal asintió solemnemente. Entendido. Con la ayuda de Kel, navegaron hacia él. Salga, evitando la emboscada que Beilen había tendido. En el camino, Cal reveló que los temores del consejo eran más profundos de lo que habían imaginado. Una facción conocida como los puristas, liderada por el propio Beilen, creía que cualquier desviación de la herencia pura Ceneri conduciría a la caída de su civilización. Vieron a Lyria, el embarazo como una amenaza directa a sus ideales y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para eliminarlo. Ellos habían sido manipulando eventos detrás de escena durante años, Cal explicó sombríamente, usando miedo y propaganda para poner al consejo en contra de los forasteros y de cualquiera que los apoye. Elías intercambió una mirada con Lyria, ambos entendiendo la enormidad del desafío por delante. Exponer la verdad no solo requeriría evidencia, exigiría coraje y unidad entre aquellos que todavía están dispuestos a escuchar. Cuando finalmente llegaron en la superficie, amanecía, proyectando una luz dorada sobre el paisaje alienígena. La visión llenó a Hilas de renovada esperanza, incluso cuando el lejano zumbido de los Drones indicaba que sus perseguidores estaban acercándose. Necesitamos llevarle este cristal a mi padre, dijo Lyria con urgencia, agarrando el brazo de Elías. Si alguien puede enfrentarse a los puristas, es él. Pero, mientras se preparaban para moverse, una figura emergió de las sombras, el emperador Solen. Se mantuvo erguido y majestuoso, su piel radiante irradiaba autoridad. Flanqueado por un pequeño contingente de guardias leales, miró al grupo con una mezcla de preocupación y determinación. Dijo gravemente, su voz llevaba el peso de la orden. Causó bastante perturbación, padre. Lyria comenzó, dando un paso adelante. Por favor, escúchame. No se trata de rebelión. Se trata de supervivencia. Nuestros ancestros abrazaron el cambio cuando se enfrentaron a la extinción. Debemos hacer lo mismo. Solen la estudió durante un largo momento, luego miró a Elas y al cristal de datos en su mano. Muéstrame, dijo simplemente. Dentro del palacio, el emperador convocó una sesión de emergencia del concilio. Las tensiones aumentaron cuando Ria presentó evidencia descubierta en el archivo. Las pantallas holográficas revelaron la historia de la alianza Lumaria-Ceneri, demostrando que el mestizaje había salvado a su especie de la aniquilación. Fantasmas ondulaban por la cámara como la verdad salió a la luz. El consejero Beilen intentó desacreditar los hallazgos, acusando a Elías de fabricar los datos. Pero Cal dio un paso adelante, exponiendo las manipulaciones puristas y confesando su papel en sus esquemas. Su testimonio destrozó la fachada de unidad entre el consejo, provocando indignación y llamados a responsabilidad. Al final, el emperador Solen silenció la habitación con una sola mano levantada. Basta, declaró, su voz resonando con finalidad. Mi hija nos ha demostrado que el miedo no puede guiar nuestras decisiones. Este niño, esta unión no es una amenaza. Es un símbolo de esperanza, un recordatorio de quiénes somos y de lo que podemos hacer. Conviértete. Aunque los puristas continuaron resistiendo, su influencia disminuyó en él. Rostro de apoyo abrumador para Lyria y Elías. Por primera vez desde su viaje comenzó, la pareja se permitió creer que la reconciliación era posible. No solo entre especies, pero dentro de sí mismas. Sin embargo, incluso cuando la paz parecía estar al alcance, Ala sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos. El cambio rara vez fue fácil. Pero juntos, estaban listos para enfrentar lo que se avecina. Los días siguientes a la decisión del consejo
Eran un torbellino de actividad. La noticia del embarazo de Liria y la profecía se difundió rápidamente, encendiendo debates en todo el imperio Ceneri. Mientras que muchos abrazaron la idea de unidad y renovación, otros permaneció escéptico o abiertamente hostil. Los puristas, aunque debilitados por el velo exposición, aún dominaba ciertas facciones, sembrando semillas de disidencia en él. Sombras. Sin embargo, en medio de la agitación, había una sensación innegable de que algo monumental se estaba desarrollando. Elías y Liria estaban en el centro de todo. Su vínculo es más fuerte que nunca. Habían resistido juntos la traición, el miedo y la incertidumbre, demostrando que el amor podría trascender incluso las divisiones más profundas. Para Elías, esta realización fue tanto humillante como empoderador. Había comenzado como un extraño, un choque humano. Aterrizó en un mundo alienígena. Pero ahora era visto como un símbolo de esperanza, no solo por humanidad, pero también para los Cenari. Liria también se vio transformada. Una vez atada por el deber y la tradición, había aprendido a confiar en sus instintos y seguir su corazón. Su relación con Elías le había enseñado que el liderazgo no se trataba de mantener el orden a cualquier costo. Se trataba de fomentar comprensión, compasión y progreso. Juntos, se convirtieron en un faro de posibilidad, mostrando a su gente que las diferencias no tenían que dividir. Podrían enriquecer. A medida que pasaban los meses, comenzaron los preparativos para el nacimiento del niño. Los curanderos reales trabajaron incansablemente para garantizar la salud de Liria, combinando la tecnología Cenari con las innovaciones sugeridas por Elías basadas en las prácticas médicas humanas. Fue un testimonio de su determinación compartida y un reflejo de lo que dos especies trabajando juntas podrían lograr. En él, la noche del nacimiento, el palacio estaba vivo de anticipación. Cristales brillantes. Iluminó los pasillos, proyectando una luz suave sobre la multitud reunida. Ceneri. Ciudadanos de todos los rincones del imperio observaban a través de transmisiones holográficas, conteniendo la respiración mientras el momento se acercó. Incluso aquellos que albergaban dudas no podían negar el significado de lo que estaba a punto de suceder. Cuando el niño finalmente llegó, un jadeo colectivo recorrió la audiencia. El infante brillaba débilmente, su piel brillaba como la luz de las estrellas, mientras que sutiles matices de calor humano irradiaban por debajo. No fue ninguna de las dos cosas. Completamente zen ni completamente humano, sino algo completamente nuevo. Prueba de esa unidad. Podría crear belleza más allá de la imaginación. El emperador Solen dio un paso adelante, acunando su nieto en sus brazos. Su voz tembló de emoción cuando se dirigió a la multitud. Este niño representa nuestra futuro, un puente entre mundos, una promesa de armonía y crecimiento. Permítanos. Honre su llegada eligiendo la paz sobre el miedo, la comprensión sobre la división. Estallaron vítores, resonando por el palacio y derramándose por las calles. En todo el imperio, celebraciones. Estalló, marcando el comienzo de una nueva era. La música llenó el aire y se lanzaron linternas brillantes al cielo, simbolizando la esperanza y la renovación. En los días siguientes, Elías y Liria asumieron roles que nunca imaginaron. Ellos se convirtieron en embajadores de todo tipo, viajando diferentes regiones del Imperio Ceneri para fomentar las conexiones entre humanos y similares. Su historia inspiró a innumerables personas, provocando colaboraciones en ciencia, arte y cultura. Lento pero seguro, barreras. Comenzó a caer, reemplazado por puentes construidos sobre el respeto mutuo y la curiosidad. Para Ilias, la experiencia fue agridulce. Aunque él apreciaba su vida con Liria y su hijo, extrañaba la tierra, los cielos azules, los océanos, la risa de amigos y familiares. Sin embargo, cuando miró a los ojos de su hijo, supo que había tomado la decisión correcta. Este era su propósito. Ahora, para ayudar a forjar un futuro más brillante para todos los seres sensibles. Liria a menudo expresó sentimientos similares. Anhelaba tiempos más simples antes de que el peso del destino descansara sobre sus hombros. Sin embargo, ella no cambiaría la alegría de criar a su hijo o las lecciones que había aprendido junto a Elías. Juntos, equilibraron fortalezas y debilidades de los demás, creando una asociación basada en la confianza y la resiliencia. Una noche, mientras, de pie debajo de las lunas gemelas, observando a su hijo jugar entre los brillantes cristales, Elías se volvió hacia Liria con un
Sonríe. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente? ¿Cambiaste lo suficiente? Liria se rió suavemente, apoyando la cabeza contra su hombro. El cambio nunca está realmente terminado, pero yo creo que les hemos dado una oportunidad. Una mejor de la que teníamos. Elías asintió, envolviéndola con un brazo. Y tal vez eso sea suficiente. Su viaje no había sido fácil, pero había valido la pena. A través de pruebas y triunfos, habían demostrado que el coraje y el amor podían superar incluso los mayores desafíos. Como ellos, contemplando las estrellas juntos, sabían que su historia era solo el comienzo. No solo por ellos mismos, sino por las innumerables vidas tocadas por sus acciones. En algún lugar entre los distantes, las constelaciones ofrecen infinitas posibilidades. Y por primera vez, la humanidad y el escenario se enfrentarían a ellos. Uno al lado del otro, unidos por la esperanza, el propósito y el vínculo inquebrantable de un niño que llevaban los sueños de dos mundos dentro de ellos. Fue un nuevo amanecer, uno que prometimos días más brillantes por delante.